Hola, buenos días a todos. Salud, buen domingo a los compas, buen domingo a todo el mundo. Un domingo más me acerco a ustedes para charlar, para reflexionar, para ver si nos podemos juntar de alguna manera por ahora aquí. Esperemos que en corto plazo podamos de alguna manera juntarnos y mirarnos, podernos mirar directamente a los ojos y fraternalmente poder limar nuestras aristas discrepantes. Esperemos que en ese camino nos encuentre eso que yo, desde mi punto de vista, creo que falta, que es la humildad, para poder todos juntos empezar una gran pueblada contra el saqueo que estamos viviendo en nuestro país. Nuestra pequeña país, nuestra pequeña comarca, esa comarca oriental, todos sabemos que hoy, en nombre del progreso, en nombre de todo cambia, en nombre de que del trabajo, es de las corporaciones internacionales, es de las bancas extranjeras, esa deuda soberana porque le daba vergüenza decir la verdad, decir deuda externa, porque cuando tenés una deuda en el exterior, con fondos de jubilaciones, con fondos de inversiones, en bancos extranjeros, en manos de magnates extranjeros, se llama deuda externa porque está en el exterior. Pero como en nombre de la modernización le cambiamos el nombre, le llamamos deuda soberana. Hacemos pirueta. Gracias a los compañeros de ABC Gestión por estar ahí. Decía, y necesitamos una gran pueblada que nos ayude a rescatar nuestra comarca oriental. Nos vienen robando y nos vienen saqueando desde siempre, pero este proceso se ha agudizado en los últimos 20 años. Hace unos 20 años atrás comenzamos a hablar del Plan IRSA. Nos miraban y se reían. ¿Qué era el Plan IRSA? Bueno, el Plan IRSA era esto que estamos viviendo. El Plan IRSA era entregar el 45% de la tierra productiva a fondos de inversión extranjeros, al eucalipto, a la soja transgénica y a los sectores que de alguna manera tenían que reproducir eso para exportar. Por supuesto que todos de capital extranjero. Por supuesto que todos de las multinacionales y las corporaciones. Pero el Plan IRSA necesitaba algo más para sacar. Entonces se necesitaba la infraestructura en América Latina y por lo tanto también en nuestra comarca para sacar esa mercadería, para sacar esos, como ellos llamaban, commodity. Entonces se necesitaba un puerto de aguas profundas, por lo menos. Y de ahí surgió la idea del puerto de aguas profundas. Nada de nacional, nada de un presidente clarividente, nada de eso. Imposición de las corporaciones para tener un puerto profunda, donde, ¿se acuerdan que se hablaba de la ruta de Bolivia? Que vamos a tener? Sí, sí, era así. Pero no porque lo hubiera decidido ni la diplomacia uruguaya, ni un presidente que quisiera hacer un puerto profunda. Era porque las corporaciones internacionales necesitaban en ese punto, lo más cercano a ese punto, un puerto de aguas profundas para poder el expolio que le estaban haciendo a América Latina y a nuestra comarca, llevárselo para el exterior. Pero había algo más, que no se habló, no se quiso hablar, o cada vez que uno hablaba de eso miraban al suelo y chiflaban. Y era que el Comando Sur, sí, el Comando Sur de Estados Unidos, necesitaba un puerto de aguas profundas
para reestructurar su presencia en América Latina. Y de ahí surgió, de esas necesidades al servicio de los capitales extranjeros, al servicio del imperialismo norteamericano, surgió la teoría del puerto profundas, uno de los buques insignias de los gobiernos progresistas. Porque parecería que cuanto más entreguista se es, más progresista se es. Digo esto porque he sentido a politólogos y ólogos de todo tipo en discutir qué suerte que ganó Biden, qué suerte que perdió Trump. Y yo me pregunto, compañero, para nosotros, para el patio trasero de América Latina, para nosotros orientales, ¿qué es lo que cambia? ¿O Biden va a decir algo diferente que Trump? No, yo me animo a decir, porque la historia me avala, porque el estudio riguroso de los diferentes gobiernos norteamericanos nos avala, que los demócratas, en su política exterior, siempre fueron mucho más colonialistas que los republicanos. Esto no es porque uno sea más bueno que el otro, es simplemente que uno tiene una concepción mucho más nacionalista y retrógrada, si quieren ustedes, que son los republicanos, que los famosa nueva agenda, como hoy titulaban varios medios de prensa internacional, se impuso la nueva agenda de derechos del Partido Democrático. Si nosotros miramos y estudiamos al imperio, a este imperio, y yo sé que no es el único imperio, digo esto porque he recibido varias críticas, me dicen, habla siempre del imperio norteamericano, te olvidas de los chinos, no, yo no me olvido de nadie. Lo que pasa es que yo como oriental, desde este puntito de la comarca, al costado del arroyo Solí, les digo muy claramente, a nosotros latinoamericanos, el gendarme de América Latina y en parte del mundo por la gran maquinaria bélica que tiene y porque son los que producen esos billetitos verdes llamados dólares, son los Estados Unidos de Norteamérica. Así es la historia de nuestra América Latina. Y no me olvido del imperialismo europeo. No me olvido del pirata inglés. Y tampoco de la gran voluntad imperialista de los otros países europeos. Tampoco me olvido de Rusia, que hace su juego, pero no está tanto en América Latina. Pero lo que nos importa en estos momentos, aquí y ahora, es enfrentar, como venimos enfrentando y luchando junto a nuestros hermanos de América Latina, al imperialismo norteamericano y a las consecuencias de él. Acá no está la flota, no nos está controlando las comunicaciones y la vida, la flota de los chinos, están los norteamericanos. Es así de sencillo. Entonces, esos sesudos análisis, que está bien hacerlos, me parece a mí, desde mi punto de vista, que antes tenemos que ser mucho más claros, sencillos y explicar claramente las cosas. El que tenemos en el Río de la Plata, el que tenemos en la plataforma continental del Río de la Plata, no son ni los chinos, ni los rusos, ni los alemanes, ni los españoles, ni los franceses, ni los austríacos. Es el Comando Sur de Estados Unidos. El que intenta invadir Venezuela, el que invadió Panamá, el que tiene la espada de Damocles sobre Cuba, no son ellos, es el imperialismo norteamericano, es el Comando Sur y Centro Sur de los Estados Unidos. Por eso hablo del imperialismo norteamericano. Evidentemente, como dice Fernando, gracias Pablo, salud Vipao, los compañeros de ABC, gracias por estar ahí, me hace sentir más acompañado. Decía que lo primero que tenemos que hacer es tratar, planteábamos la vez pasada y poníamos sobre la mesa para discutir, era un gran cinturón de resistencia a todos los planteos, un gran cinturón de resistencia al hambre, un gran cinturón de resistencia a la desocupación, un gran cinturón de resistencia
a la represión policial, un gran cinturón de resistencia al programa y a los amanuenses que llevan el programa del imperialismo adelante en nuestra comarca. Llámese como quiera. Los otros días los compañeros, y yo coincidía con los compañeros, sentía la audición de los compañeros que se la recomiendo a todos de ABC Gestión, que están haciendo una tarea para mí fundamental, importantísima, la necesidad de formar un frente antisaqueo. Y es verdad, es así. No hay dudas. Por ahí pasa la situación. Pero no para salir en los focos de la televisión, no para buscar alguna banquita en el Senado, sino junto con la gente, junto con el pueblo, junto con los que nada tienen. Es por abajo, porque las cosas importantes crecen desde el pie, como decía Cita Rosa. Y en eso estamos. Los compañeros en Colonia, los compañeros de Tacuarembó, los compañeros de Rocha, aquí al costado del arroyo Solís, tratando de caminar y tratando de ayudar en lo que se pueda, pero siempre resistiendo. Lo que nos falta ahora, a todos estos y muchos más que ni conocemos, es darnos lugares, momentos de reflexión colectiva, mirándonos a la cara. Hoy es un día muy particular. Noviembre, 7 de noviembre, la revolución bolchevique. Por primera vez el proletariado, el pueblo, en armas tomaba el poder. Y más allá de todas las críticas que se les quiera hacer, que por suerte, son bienvenidas todas, porque son, y es lo que ayuda, ¿no? La crítica a razonar y a corregir. Hay una cosa que es incambiada. Ese día cambió el mundo. Ese día, la toma del Palacio de Invierno, al nombre y al grito de paz, paz, pan y libertad, cambió la historia de la humanidad. Que después hayan habido otros problemas, que después, sobre todo de la muerte de ese hombre que venía de Arlena, de don Ulyanov, por eso le decían Lenin. Después de la muerte de él, las contradicciones y una serie de desviaciones no pueden de ninguna manera, cambiar lo que significó para la historia de la humanidad la toma del Palacio de Invierno y la Revolución de Octubre. Por primera vez en la historia de la humanidad, los trabajadores de todos los colores, los desposeídos, los campesinos, los que nada tenían, tomaron por asalto y formaron una nueva sociedad. Nosotros, desde nuestra pequeña burguesía de orientales, todavía seguimos discutiendo y dividiéndonos. Si tenían razón el manifiesto de Kronstadt o el problema de Stalin y Trotsky, seguimos discutiendo eso nosotros. Y nunca hemos hecho ninguna revolución. Quizás por eso, porque discutimos demasiado, hablamos demasiado y hacemos poco. Quizás porque nos gusta teorizar. Y está bien. Porque sin teoría, pero esa teoría, después la tenemos que verificar en la práctica, confrontarla con la realidad. El problema de nuestra burguesía oriental y de nuestra pequeña burguesía de izquierda es que cuando la confrontamos con la realidad y nos damos cuenta que estamos equivocados, preferimos decir se equivocó la realidad, nosotros estamos en lo justo. Pero así estamos. Así estamos. Y no basta decir son periodos históricos. Porque si bien es verdad, también es verdad que si estuviéramos organizados, si estuviéramos resistiendo en conjunto,
con un programa de soluciones, con un programa de soluciones inmediato, y estuviéramos en la calle, las cosas podrían llegar a ser diferentes. Pero eso cuesta trabajo, porque la cultura de la izquierda en nuestra comarca se aburguesó, y los pactos y pactitos la minaron de tal manera, que los únicos que nos creemos capaces somos aquellos de que siempre queremos tener la razón. Y yo les vuelvo a repetir lo que les decía en la audición pasada. Yo no quiero tener la razón. Yo quiero ser uno más entre miles, no un dirigente de 3. Yo quiero ser uno más entre miles. Porque parecería que los grupos, grupejos, y se siguen haciendo grupos y fraccionando la izquierda, no somos capaces de unirnos, ni siquiera a partir del cierre del ciclo del progresismo, que está claro que se agotó, por lo menos en el Uruguay. Para no hablar de otros países, podríamos hablar de la Argentina, podríamos hablar de Lula, podríamos hablar de un montón de cosas, porque se cocinaron en sus propias contradicciones. Y nosotros, de intención declaradamente revolucionaria, no somos capaces de unirnos en 4 o 5 puntos comunes en un frente de resistencia al saqueo que nos vienen haciendo. Salarios más bajos, desocupación. Ahora se va a empezar a discutir, dicen ellos, una nueva reforma de la seguridad social. Yo me pregunto si van a discutir los 500 millones de dólares que le damos al ejército uruguayo por año. 500 millones de dólares. Este año son 550 millones de dólares de subsidio a la caja de jubilaciones y pensiones militares. Estamos hablando de muchísimo dinero. Para personas que no trabajan, para personas que nunca trabajaron, para personas que se jubilan a los 50, 55 años. Mientras que un obrero lo quieren hacer trabajar hasta los 70, 75 años, jubilándose en su retiro con el 70% de su salario. Mientras los jubilados militares se retiran con un grado mayor al que tienen cuando se retiran alrededor de los 50 años, 55 años como coroneles, y cobran en pasividad como si estuvieran trabajando. Pero eso no es solamente eso, sino que también cobran aguinaldo. Y tienen una serie de prebendas, como por ejemplo los medicamentos, o sea, el hospital militar. Lo pagamos nosotros. Lo pagamos nosotros con nuestro hambre, con nuestra desocupación, con nuestra miseria. No lo paga ningún otro, ¿eh? Lo pagamos nosotros, los trabajadores. Y no he sentido que en 15 años de progresismo se haya intentado combatir esta injusticia. Hace poco salió a luz en el semanario Búsqueda una autocrítica de una comisión que funcionó tengo entendido, muy poco en el ámbito del aparato progresista, que era la comisión militar. Y se hace una autocrítica muy sencillita. Y dicen, no lo digo yo, lo dicen ellos, no supimos en 15 años democratizar el ejército. Yo me pregunto, ¿están hablando en serio? No supimos en 15 años democratizar. Es más, digo yo, no es que no lo supieron democratizar, porque después si se puede democratizar o no, es otra harina de otro costal, son 4 pesos de propina aparte, y eso es el tema militar que no quiero tocar hoy, ni me interesa discutir hoy. Si se puede o no democratizar un ejército, ¿cómo es?
Esos son para otro momento. Si quieren, compañeros, para el domingo que viene. Claro que ser bolchevique no es una mala palabra. Mala palabra es menchevique, Fernando. Claro que no, tenés razón. Solo quiere decir mayorías. Es así. Entonces digo, quieren, dicen, no pudimos democratizar el ejército. Y yo les contesto, no es verdad. No quisieron democratizar el ejército si fuese posible democratizarlo, vuelvo a repetir, sino que en los 15 años de gobierno progresista, atiéndase bien lo que voy a decir, en los 15 años de gobierno progresista, todos y cada uno de los ministros de defensa, todos y cada uno de los ministros de defensa de los progresistas fueron cómplices del ejército uruguayo, de sus fechorías y del aparato represivo en general. Todos y cada uno de los ministros de defensa nacional del gobierno progresista, todos y cada uno de ellos firmaron acuerdos militares con Estados Unidos, de ayuda recíproca con los gobiernos de Estados Unidos. Todos y cada uno de ellos, y ahora se está probando con estas investigaciones que están haciendo, hicieron, chiflaban cada vez que se hablaba de torturadores y de lo que significaba en el seno del ejército las diferentes logias, entre ellas, una más potente ella, la logia de Artigas. Todos y cada uno. El exponente más grande quizás que alguno le podría haber llegado a sorprender, a mí ciertamente no, fue Eleuterio Fernández Huidobro. Pero él fue uno. Ahora Tabaré Vázquez dice que la Berruti no le entregó las actas, que leyó nada más que el expediente. Pero hay otra cosa que es peor en la política militar de los gobiernos progresistas, y que es mucho peor que eso, y es el haber colaborado en dos caminos. A nivel internacional y regional han sido una muleta de la política del Comando Sur para América Latina. Sin contar las llamadas misiones de paz en Haití, en el Congo y en otras partes del mundo, con un gran espíritu de guerra, que el gobierno progresista promovió todos y cada uno de sus ministros de defensa. Eso es a nivel internacional. Pero a nivel nacional, todos y cada uno de los ministros de defensa de los gobiernos progresistas intentaron lavarle la cara al ejército, imponiéndole, coordinando tareas civiles para tratar de que confraternizaran con la sociedad. En la izquierda un tema pendiente, es un tema muy, ¿cómo podríamos decir? Muy polémico. Y que yo creo que alguna vez, y no es malo, cuanto más pronto mejor, es empezar a analizar si le hace falta un ejército a un país como el nuestro, y si le hace falta para qué. Yo parto de la base que no le hace falta ninguna, porque el único ejército valedero y que no, para los orientales es aquella frase artiguista que decía, y la práctica artiguista que decía, el pueblo reunido y armado para mejor defensa de sus intereses. El primer pequeño problema que tuvimos con la Argentina, un problema inventado por los servicios de seguridad, porque en ningún momento el gobierno kirchnerista planteaba invadir Uruguay por la papelera. El doctor Tabaré Vázquez se prendió el teléfono, llamó a Bush y le pidió el respaldo del ejército norteamericano. Estas son realidades, confesadas por el doctor Vázquez
en una escuela privada, a los alumnos de una escuela privada. Entonces, ¿para qué carajo queremos este ejército? Este ejército de impugnes. Pero es un tema que se debe la izquierda para discutir. Y se lo debe también la izquierda de intención revolucionaria. Porque no todos están de acuerdo, o está bien que así sea, si es necesario un ejército en la banda oriental y si es necesario qué tipo de ejército y cómo. Vuelvo a repetir, yo me inclino, mi convencimiento es el convencimiento del pueblo reunido y armado para mejor defensa de sus intereses. Un domingo de sol, un hermoso domingo para un montón de gente, y como decía mi viejo, que sabíamos ser pobres, decía, el sol es el poncho de los pobres. Y es así. Me gusta el sol, me gusta que se vea el sol, porque es más fácil vivir. Y aquí en este país y en esta comarca, cada día tenemos más pobres, cada día tenemos más obreros desocupados. Y testimonios de eso son los compañeros en Colonia y de varias otras ollas populares de Tacuarembó, de Rocha, que están todos los días ahí al pie del cañón tratando de asegurar un plato de comida para quien la necesite. Y cada día se incrementan más el ruido de tripas, como decía Citarrosa, y el ruido de tripas se hace popular. A mí me gustaría saber y ver, ya nos queda poco tiempo, pero en este poco tiempo que nos queda, yo no he podido, por razones de salud, estos días, poder sintetizar, pero les quiero aclarar que al chasque oriental, todo junto en minúscula, @gmail.com, han llegado aportes, por lo menos 10, 12 aportes que he podido ver. No los he podido sintetizar todavía y colectivizar por razones de salud. Yo hasta ayer de noche estuve jodido y sigo jodido, pero bueno, hoy me di toda la fuerza y todo el ánimo para estar sentado acá adelante con ustedes, porque para mí es importante poderme encontrar con ustedes, para charlar, para cambiar ideas. Y les pido por favor, compañeros, manden su aporte, es importante. Yo los voy a colectivizar, me voy a tomar la tarea de colectivizar para que todos estén enterados de los aportes que han llegado. No importa la seña ni la marca, importa el aporte, no importa quién lo dice, importa lo que dice. Y digo esto porque he recibido por Facebook, he recibido varias críticas de que yo le daba vida a determinada gente. O no. No, a mí no me interesa eso. Yo no le pregunto a nadie de dónde viene, sí le pregunto a dónde va y qué quiere hacer, para saber si podemos caminar juntos. Entonces, chasque, arroba, chasqueoriental, @gmail.com es simplemente un mail que nos permite que todos hagan llegar el aporte que quieran sobre el tema que quieran. Porque esto de formar una gran pueblada antisaqueo necesita del aporte de todos y cada uno de nosotros, por más chiquito o más grande que sea. Porque construir este cinturón y decirle basta al saqueo de nuestra patria, de nuestra comarca, requiere y es tarea de todos. Y eso, como decíamos el domingo pasado, no depende de coyunturas, no depende de nada más que de nosotros mismos. Porque la defensa de los intereses de los trabajadores, de los ciudadanos, la defensa de los intereses de nuestra comarca como tal, depende de su propio pueblo, depende de los trabajadores, depende de nosotros mismos. Compañeros, gracias
ya me pasé 2 minutos, 3 minutos de mi audición, que es media hora, y la verdad que estoy convaleciente. Y bueno, un abrazo grande y me despido de ustedes como siempre. Salud y revolución social. Arriba los que luchan y no transan. Hasta el próximo domingo, compañeros. Salud.